Bonjour à tous. Hoy vamos a continuar con el tema de las lenguas de países que hablan francés o alguna parte de su país habla francés. Y hoy le toca a Andorra, que a pesar de ser un país muy pequeño, con unos 85,000 personas que viven en ese país, tiene una gran variedad de lenguas como vamos a ver ahora mismo. Bien, vamos a empezar con el catalán, que en francés se pronunciaría catalán, solamente le quitamos el acento del español y sería con esa AN nasal típica del francés, catalán. Bien, este idioma es el idioma oficial de Andorra, como podemos ver aquí, su bandera. ¿Qué es lo que pasa con este idioma? Bueno, es el único oficial de Andorra, es decir, que todos los documentos, la radio, la televisión, cualquier cosa administrativa que tú quieras hacer en Andorra va a tener que ser a fuerzas hecho en catalán. ¿Sí? A pesar de que tú hables otro idioma o de que se hablen otros idiomas como mencionaremos más adelante, lo que tienes que aprender sí o sí para integrarte en Andorra es el catalán. Es la lengua materna de alrededor del 40% de la población, pero su uso es del 63% en la vida diaria o incluso un poco más, porque como he mencionado, lo necesitas para vivir en la vida diaria en Andorra. Ahora, el catalán es una lengua histórica de la región. De hecho, antes todo el mundo en ese principado, porque es un principado, hablaba catalán. Hay que recordar que la idea de los estados-nación, donde una nación o un país solamente tiene un idioma, es una idea un poco reciente. De hecho, muchos países no se terminaron de conformar hasta el siglo XX o incluso algunos el siglo XXI. Y como hemos visto en otros casos como Bélgica o Suiza, históricamente hay regiones que hablan un idioma u otro. En este caso, el Principado de Andorra, perdón, hablaba catalán, toda su gente hablaba catalán y fue conforme fue pasando el tiempo que se fueron agregando otros idiomas. Entonces por eso es la lengua histórica de Andorra. Vamos con el español o castellano, que este es un caso también particular de Andorra, ya que al estar al lado de España, pues conforme fue pasando el tiempo, los años, sobre todo en el siglo XX, fue aumentando la migración a el país. Es el segundo idioma más hablado y de hecho una curiosidad es que los andorranos al español le llaman castellá, que bueno sería castellano. Yo quiero suponer que es por el hecho de que en España se utiliza mucho también el término de castellano, a diferencia de México u otros países de Hispanoamérica que utilizamos más el término español. Ahora, la lengua materna del 40% de la población más o menos es el español o castellano. Ahora, esto varía dado que hay migración que va a Andorra, pero conforme pasa el tiempo, al igual que pasa con otros países, la gente se va adaptando y empieza a adoptar el idioma del país. En este caso, lo que pasó con el tiempo, porque si ustedes buscan las estadísticas en varias fuentes, se darán cuenta que hay unos que dicen que el español es el idioma más hablado en la vida diaria de Andorra y hay otros que dicen que no. Esto pasa porque anteriormente la mayor parte de la gente en Andorra hablaba solamente catalán, pero con la migración empezó a haber más gente que hablaba español. Entonces Andorra, el país de Andorra, decidió redoblar sus esfuerzos para que la gente se integrara más a hablar catalán. Entonces a día de hoy es un poco más de gente que habla catalán que la que habla español, pero sigue siendo una comunidad muy grande. De hecho, Andorra forma parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, que son básicamente los que hablan portugués y español. Pero podríamos decir que técnicamente Andorra es parte de Iberia o la Hispania romana, como territorio histórico. Pasamos ahora con el portugués. Y uno no pensaría en portugués cuando estamos hablando de Andorra, dado que, bueno, Andorra tiene de vecino a Francia y tiene de vecino a España. Es lógico que hable español. Bueno, el caso del portugués es interesante porque es el tercer idioma más hablado de Andorra. De hecho, la comunidad portuguesa e incluso un poco de brasileños viven ahí a causa de la migración. En otros países como Francia, como Suiza, de hecho,
Hay muchos países de Europa Occidental que tienen una gran comunidad de gente que habla portugués. De hecho, yo personalmente cuando estuve en Francia pude encontrarme con gente que hablaba portugués. Ahí sí no sé diferenciar si es de Portugal o portugués brasileño, pero hablaban ese idioma. Y en el caso de Andorra, pues es lo mismo, ¿no? Migración que va por cuestiones de trabajo. Dado que Andorra fue modernizándose, fue creando más empleos y esto atrajo a gente que de otros países y bueno, como está relativamente cerca, solamente tienes que cruzar España para llegar a Andorra, pues por eso hay una gran cantidad de gente portuguesa o que habla portugués. Es la lengua materna de alrededor del 13% de la población, pero su uso, a diferencia de los otros dos idiomas, es menor, dado que o la persona, en este caso un portugués o un brasileño, que hable lengua materna en su casa, porque cuando se habla de lengua materna, se habla de gente que habla ese idioma en su casa, cuando salen o cuando van a convivir o a hacer cualquier cosa fuera de su casa, tienen que usar ya sea el catalán y la gente que más habla otro idioma aparte del catalán, pues es el español o la gente española. Por lo tanto, va a reducir su uso fuera de su casa. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa también importante es que el portugués no tiene un sistema de educación. En Andorra existen tres sistemas de educación, que es el sistema catalán, el sistema español y el sistema francés. Esto se debe a que históricamente pues ha pasado de manos, por así decirlo, Andorra entre España y Francia. Y a día de hoy, de manera simbólica, existen dos copríncipes. Uno que es, creo que es un sacerdote que es de la iglesia en España. Y el otro copríncipe es el presidente de Francia, curiosamente. Pero bueno, es más simbólico que otra cosa porque el gobierno de Andorra es realmente quien toma las decisiones en el día a día. Y de hecho la mayoría de gente en Andorra, como el 80%, considera que hay que aprender catalán para integrarse. Entonces, dado que el portugués es un idioma relativamente distante y nuevo en integrarse a Andorra, no hay un sistema portugués de enseñanza para gente que viva en Andorra. Por eso también explica la poca cantidad de uso en comparación con los otros dos idiomas. Y finalmente tenemos el francés, que se habla en Andorra también, que es el que nos interesa en este canal. El caso del francés es curioso, porque a pesar de tener de vecinos a Francia, en Andorra casi no se habla. De hecho, es el cuarto idioma más hablado del Principado de Andorra. Y esto se debe principalmente a que en Francia la calidad de vida ya era bastante buena y muy poca gente decidía migrar a Andorra para mejorar sus condiciones de vida. Es la lengua materna de alrededor del 10% de la población, puede que incluso sea menos, y su uso se reduce al 5.7%. Puedes ir a Andorra a hablar con la gente, pero bueno, si hablas español, pues es más fácil que la gente te entienda. O si hablas catalán, que normalmente la gente de España es la que va a Andorra, pues va a ser más fácil que la gente te entienda con español o catalán que con francés. Pero puedes encontrarte gente que habla francés en Andorra y como mencioné anteriormente, hay un sistema educativo hecho para gente que habla francés. Eso también se muestra en que el francés es parte de la Francophonie o la Organización Internacional de la Francofonía, que se dedica a reagrupar a todos los países que hablan francés o que tienen relaciones con Francia históricamente. En este caso hablaríamos de las colonias francesas o de países observadores. De hecho, México es un miembro observador de la Francofonía. Ahora vamos a hacer una comparación entre estos idiomas. Vamos a ponerlos en este caso en orden de importancia en Andorra. Y tenemos primero el catalán, ¿no? Que diría algo así como Bon dia, em dic Antonio e m'agrade els idiomes. Bueno, mi catalán, no sé, ustedes juzgarán si es bueno o malo, pero ahí tenemos que se parece bastante al español al castellano. Luego tenemos el castellano, evidentemente, buenos días, me llamo Antonio y me gustan los idiomas. Vamos con el portugués. Bom dia, chamo-me Antonio e gosto de línguas. También mi portugués no lo he practicado y no sé mucho, pero bueno, se puede notar la relación entre estos tres idiomas que son romances y que particularmente son de la península ibérica.
Y finalmente tenemos el francés. Bonjour, je m'appelle Antonio et j'aime la langue. Que bueno, es una lengua minoritaria, como ya he mencionado. Y si podemos verlo aquí escrito, es el único idioma que es como que un poco diferente a los demás. ¿Sí? El catalán, el castellano y el portugués son parte de la península ibérica. Y bueno, el francés ya es su propia versión del latín tardío, latín vulgar. Y bueno, como en otros países, y a pesar de que es un país relativamente pequeño en Europa, pues existen otros idiomas, ¿no? Tenemos el inglés, que bueno, lo enseñarán como lengua internacional, el romano, de gente de Rumania que va a vivir ahí, porque bueno, en España también hay muchos romanos, el árabe, también de migración que ha ido a Europa, y curiosamente también hay filipinos, gente de trabajadores que han venido probablemente desde las Filipinas a trabajar a España y que después se han ido a Andorra. Y bueno, otros pequeños idiomas que bueno, no es una cantidad apreciable dado que pues 85,000 personas en un país tampoco da para tanto. Pero bueno, esas son las lenguas del Principado de Andorra. Si ustedes quieren hacer alguna aclaración, comentario o alguna experiencia que ustedes tengan personalmente con el país, pues me lo pueden poner en los comentarios y pueden informar a los demás que comenten o vean el video. Eso sería todo por el momento y nos veríamos en un próximo video de francés o de países que hablan francés. Nos vemos.